Queridos hermanos y hermanas, nos encontramos nuevamente y ahora queremos, o les invito, a que profundicemos un poco en la realidad que funda el matrimonio. En nuestro encuentro anterior hablamos del matrimonio que funda la familia y decíamos que el matrimonio se funda en el amor. Podríamos hablar muchísimo sobre el amor, porque de alguna manera incluso alguien ha dicho que el cristianismo es la religión del amor, porque en el cristianismo eso es lo esencial. No han faltado en la historia incluso algún filósofo que decía que el cristianismo mató la alegría, mata lo bello, mata lo bueno. Nada más equivocado. El cristianismo es una religión que se funda en una experiencia, la experiencia del Dios amor. La Biblia se escribe a lo largo prácticamente de 1000 años y hacia el final, en la primera carta de San Juan, da una especie de descripción o definición de Dios y todo lo resume en una palabra: Dios es amor. El Papa Benedicto, gran teólogo del siglo XX, el Papa Benedicto, Joseph Ratzinger, gran escritor de muchos libros y artículos, cuando llega Papa, escribe una primera encíclica que precisamente toma ese texto de la primera carta de San Juan: Dios es amor. Y ese es el gran anuncio que quiere dar al mundo: Dios es amor. El Papa Francisco nos habla reiteradamente del amor de Dios. El cristianismo es la religión del amor. Y si hemos hablado del matrimonio, y el matrimonio se funda sobre el amor, hoy yo les invitaría a que pensemos un poco en ese amor orientado al matrimonio, pero más ampliamente a toda la vida humana. Porque hay amor de padres a hijos, de hijos a padres, amor de hermanos, amor de amigos, pero también amor de pareja, del que estamos comenzando a hablar, el amor en la familia. Y para hablar del amor, una página obligada es el capítulo 13, capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Un texto sagrado tan importante que precisamente se le ha llamado el himno del amor o el himno a la caridad. Pablo comienza en primer lugar afirmando la importancia del amor. La importancia del amor frente a cualquier otro don o carisma que puede haber en la comunidad cristiana. La comunidad de Corinto discutía por la diversidad de dones. Unos querían afirmar que tenían el don de profecía, otros se sentían más importantes porque tenían el don de lenguas, otros se sentían más importantes porque tenían el don de curación. Y cada uno iba ambicionando carismas, dones del Espíritu para mostrar a la comunidad. Y San Pablo dice una gran afirmación. Les dice: yo les voy a enseñar el camino mejor. Es decir, el mayor carisma que hay que buscar. ¿Y cuál es ese carisma que Pablo propone? El amor. Y a raíz de ello comienza a dar una serie de características del amor, de las cuales mencionaremos ahora algunas. Y una de las características que salen en primer lugar a la luz dice: el amor es sufrido. Llama la atención cuando uno encuentra la Escritura y lee: el amor es sufrido. ¿Por qué el amor es sufrido? Decía algún autor que el amor genera vulnerabilidad. Vulnerabilidad, vulnus, vulneris en latín significa herida, y vulnerabilidad
significa la capacidad de ser herido. Ser vulnerable significa que existe la posibilidad de ser herido. Y el que ama, en ese salir de sí para ir al encuentro del otro, en ese querer ofrecerse para complementar y ayudar la vida del otro, en ese disponerse a hacerle el bien al otro, se hace vulnerable. Se hace vulnerable porque puede experimentar el rechazo de la otra persona, la no acogida del don que uno quiere dar. El amor es vulnerable, el amor es sufrido, porque quien ama muchas veces se puede topar con la no correspondencia o con la inadecuada correspondencia o con una correspondencia no esperada. ¿Cuántas veces cuando se piensa en personas que se aman o cuando se habla de personas que se aman, uno te dice de la otra persona, es que yo hago tal cosa o tal otra y está además por él o por ella y no sabe responder? Es decir, se siente que no hay correspondencia a lo que se entrega. En ese sentido el amor es sufrido. El amor es sufrido porque muchas veces quien ama piensa en la persona amada, descubre que de pronto hay una realidad que no le conviene a la persona amada y esta persona amada sigue optando por lo que no le conviene, porque en el uso de su libre albedrío decide cosas que no son las mejores. Y quien ama siente el dolor porque el otro ser no escoge lo mejor, no elige lo más adecuado. El amor es sufrido. El amor es sufrido porque muchas veces el acompañar al otro ser, aceptando el camino personal, aceptando los límites, las heridas que se traen, las rajaduras que hay en la vida, esto lastima el corazón de quien le quiere bien. El amor es sufrido. Esto es importante considerarlo y es de las primeras características que da Pablo, porque el amor no es una linda alfombra de solo rosas, de solo pétalos suaves y delicados. En todo caso, si fuera una alfombra de rosas, es también de rosas con espinas. La rosa tiene su fragancia, tiene su belleza, su suavidad, pero también hay espinas y entonces hay que tomarla con cuidado. Qué importante es descubrir eso, que el amor es sufrido, que en la experiencia de vivir el amor hay una posibilidad, hay un riesgo de vulnerabilidad, de ser herido, pero esto no es para que asuste, sino simplemente para no engañarse, para ser realista, para asumir el compromiso del amor con los riesgos que el amor conlleva. El amor es sufrido. No queramos quitar de la experiencia del amor y del amor matrimonial la posibilidad de la herida, de la vulnerabilidad. Pero atención, una herida puede sanar. Una herida no necesariamente mata. Una herida no necesariamente se infecta. El pensar que voy a tener una herida, entonces no es el limitar el amor, sino simplemente el tener conciencia de que alguna herida podría haber. Y por eso Pablo luego dice una cosa muy interesante, otra característica. El amor es comprensivo. El amor es comprensivo. Qué importante es la comprensión como experiencia de amor. ¿Y qué significa comprender? Muchas veces usamos una expresión, ponerse en los zapatos del otro. Algo de esto es la comprensión, ponerse en los zapatos del otro. Con frecuencia, cuando nosotros interpretamos lo que nos acaece, cuando nosotros intentamos entender una situación,
entender o valorar una palabra que se nos dice o un gesto que se tuvo con nosotros, juzgamos todo eso desde nuestro modo de ver las cosas, desde nuestro modo de pensar, desde nuestra sensibilidad, desde nuestras experiencias. Pero yo no pienso como piensa la otra persona. Yo no tengo las mismas experiencias que tiene la otra persona. Yo no tengo las mismas capacidades que tiene la otra persona. Entonces, cuando yo juzgo lo que el otro hace desde mi perspectiva, yo me puedo equivocar en el juicio. Yo puedo pensar que el otro me quiso dañar y de repente en aquello que yo veo como daño, lo que el otro quiso fue protegerme. Y entonces digo, no, pero yo no entiendo que así me haya querido proteger. Claro, porque todo lo estoy viendo desde mi experiencia. Si a mí me gusta solamente el dulce, el día que me den una comida salada, yo digo, qué repugnante. Oye, pero un momento, es repugnante para mí, no para todos. Al que le gusta la comida salada, eso es agradabilísimo, mientras que el dulce que a mí me gusta, para él de repente es repugnante. Comprender significa poderme poner en la situación del otro, y el verdadero amor lleva a la capacidad de esforzarse para entender qué cosa acaece en el mundo interior del otro. ¿Por qué la otra persona actúa de esa manera? ¿Por qué tuvo esta actitud? Entonces no juzgo desde lo que yo creo que debe ser, sino primero intento entender qué quiso la otra persona. Y si acaso estuvo equivocada, sabré explicarle mi punto de vista, pero considerando el de él y diciéndole a la otra persona, mira, me doy cuenta que tú no quisiste hacer daño, pero hay ciertos principios, ciertas normas, ciertas leyes, ciertas maneras convencionales que hacen ver que tu modo de ver no es el mejor. Qué importante es descubrir esto, la capacidad de comprender. ¿Cuántas discusiones se evitarían? ¿Cuántas rupturas no se darían? ¿Cuántas situaciones no llegarían a situaciones lamentables si se aprendiese a comprender al otro? Muchas veces en un matrimonio la incomprensión, la no comprensión del otro es lo que más daño hace, porque se entienden mal las cosas, hay malos entendidos y los malos entendidos se resuelven en el esfuerzo por comprender a la otra persona. Por eso dice Pablo, el amor es comprensivo. Pero San Pablo también nos da otra característica muy importante del amor. Dice, el amor disculpa todo. El amor disculpa todo. Qué importante es la experiencia de disculpar. Es decir, en la vida, con mucha frecuencia, tendemos a algo casi espontáneo, a culpabilizar al otro. A veces, ya desde niños, aparece una expresión muy común ante un problema, una situación que se da de pronto en la casa. Yo no fui, mamá, yo no fui, fue él. Y tiramos el dedo hacia el hermano, o fue ella, hacia la hermana o hacia otra persona. No nos gusta sentirnos culpables y preferimos culpabilizar al otro. Generamos muchas veces culpa en el otro. Quizás ni cuenta nos damos, pero con mucha frecuencia en nuestra vida le vamos generando culpa al otro. Si tú hubieras hecho esto así y no de esta otra manera, vamos generando culpas. El amor disculpa todo. Es decir, a veces en ese vivir cotidiano, la pareja se da cuenta que la otra persona, el otro miembro de la pareja, se equivocó, erró, falló. El disculpar y el perdonar pasa por el reconocer que efectivamente
Hubo una cosa no querida, no debida, no esperada, y reconociendo eso es un decir, sí, me doy cuenta de que tú no quisiste dañar, me doy cuenta que fue una imprudencia de tu parte, por eso primero se comprende, me doy cuenta que fue solo un arrebato de cólera el que te llevó a decir algo de los labios para afuera, aunque no lo sintieras, y no es que eso esté bien, no, nadie dice que está bien, y claro que está mal, pero te perdono, disculpa todo, perdonar, te doy el don del perdón. Pero atención, puedo perdonar, puedo disculpar cuando yo soy humilde y me doy cuenta que yo también me equivoco. El gran problema por el que a veces no perdonamos es porque nos creemos inmunes a la culpa, vacunados contra la culpa y contra el mal. Pensamos que solo los demás se equivocan, que solo los demás yerran, y nos olvidamos que nosotros también somos falibles, que también nos equivocamos, que también a veces erramos. Si tenemos esa humildad, y junto a esa humildad de darnos cuenta que nosotros a veces fallamos, intentamos también comprender a la otra persona, aprendemos a disculpar. Por eso el amor disculpa todo. Pablo dice también que el amor lo soporta todo, todo lo soporta. ¿A qué se refiere con esto del todo lo soporta? En la vida de una pareja, en la vida de las personas, muchas veces hay situaciones un poco pesadas. Soportar, un soporte, es lo que ayuda a que el peso, un peso grande, no venza una superficie, soporte, ¿no? Soporte, soportar todo significa tener una capacidad muy fuerte de afrontar las cosas difíciles. Muchas veces nosotros hemos visto unas piedras muy bonitas, muy redondeadas, ¿no? A veces podemos ver por ahí unos pisos de canto rodado, piedras redondeadas, canto rodado. Se ven muy lindas. Tocamos las piedras y no lastiman, son suaves. Pero ¿cómo se ha formado ese canto rodado? La mayor parte de veces son piedras que el agua del río ha ido trayendo. Y en ese ir acompañadas por las aguas del río, estas piedras, estos cantos, han rodado, se han golpeado además. Y en ese golpearse, esas piedras que de pronto alguna era puntiaguda, y al ser puntiaguda podía herir, podía dañar, se han ido limando y han terminado siendo un canto, una piedra rodada, limada, redondeada. Pero ese limarse se dio a fuerza de una serie de golpes. En la vida matrimonial, en la vida de pareja, en la vida de las personas en general, a veces hay esos roces que chocan, esos roces que duelen. Y la actitud más fácil, la actitud que responde a esa realidad que existe como fruto del pecado original en todas las personas, que es la tendencia a la flojera, al poco esfuerzo, la tendencia natural puede ser ante el mínimo roce, pues bueno, descartamos la realidad, no nos entendemos, incompatibilidad de caracteres, hay que separarnos. No hay que ir por la solución fácil. Esos roces, si se saben asumir bien, pueden ir ayudando a limar el carácter, el modo de ser de las personas. Y entonces el amor lo soporta todo. El amor ha de tener esa capacidad de ir soportando situaciones. No se trata de aceptar humillaciones, ese es otro asunto, ni ofensas ni agravios. Hay que ir educando en el respeto, pero a veces habrá que soportar ciertas contrariedades, ciertas cosas difíciles. El amor no tiene envidia, dice San Pablo.
¿Qué asesina es la envidia? Cuando nosotros nos vamos a la primera página de la Biblia, a las primeras páginas, al capítulo 4 del libro del Génesis, ¿qué encontramos? Encontramos a Caín que se entristece porque Yahvé, Dios, mira con bondad la ofrenda de su hermano Abel. Dios, en su benevolencia, valoró la ofrenda de Abel y Caín se fastidia, no soporta. La envidia es la tristeza por el bien del otro. Y curiosamente, a veces dentro de una pareja matrimonial que supuestamente está fundada en el amor, puede aparecer un poco la envidia. A veces incluso una cosa curiosa, el celo o los celos por el amor del hijo o de la hija. Un padre, el papá, que tiene un poco de celos de la relación del hijo o de la hija con la mamá, o viceversa. La envidia es la tristeza por el bien del otro. De repente uno de los miembros de la pareja que en el fondo se entristece un poquito porque al otro le va mejor en lo económico, porque tienen tal vez la misma carrera o un trabajo similar y uno crece y el otro no. Esa tristeza por el bien del otro es un signo de que el amor tiene que madurar, que algo todavía no está a punto. El amor no tiene envidia, dice San Pablo. Si en una relación de pareja aparece la envidia, esto es un síntoma que tomar muy en serio y que la persona que va experimentando esta envidia tiene que descubrir que hay un trabajo serio por hacer, que hay que sanar el corazón interior, que hay que sanar el alma, que hay que madurar el amor, porque si el amor es auténtico, no tiene envidia. El amor no busca el mal, dice San Pablo. No busca el mal. Lo propio del amor es ser una actitud interior, una disposición profunda que la persona siente para buscar el bien del ser amado. Se busca el bien. El amor nunca busca el mal. Qué triste cuando a veces se encuentran, por ejemplo, en discusiones matrimoniales, la amenaza. La amenaza muchas veces es la advertencia maligna al otro de un mal que le voy a causar o que me atrevo a ofrecer que le puedo causar ese mal. En el amor no puede haber, por ejemplo, una amenaza de un daño que le voy a hacer al otro. El amor auténtico. Otra cosa es a veces advertir de un peligro, ese es otro asunto. Advertir de un peligro es muy distinto a ofrecerte que yo te haré un daño. Muchas veces en un matrimonio, en una relación de pareja, se da esa especie de realizar actos que tienen consecuencias que van dañando al otro. Muchas veces conductas, actitudes que asumo y que soy irresponsable, que no me doy cuenta que con ello yo le puedo estar causando daño a la otra persona. El egoísta, el que no aprendió el verdadero amor, actúa buscando su propia complacencia. Y al actuar buscando la propia complacencia se olvida muchas veces que en ese buscar su propia complacencia, su propio placer, puede estar dañando a otra persona. El amor no busca el mal. El amor no busca el mal. Entonces lo perdona todo, hemos dicho antes. Pero a veces uno de los grandes males y cánceres dentro de una pareja matrimonial es la venganza. Recuerdo lo que me hiciste, tengo presente el daño que me hiciste un día y voy buscando la oportunidad de desquitarme de ese daño que me hiciste. La venganza no puede estar jamás donde hay amor y no puede estar jamás presente en el matrimonio, porque al ser una sola carne, nadie daña a su propia carne.
Nadie se hace daño a sí mismo si tiene algo de salud mental y algo de lógica racional en su mente. El amor es una realidad, nos dice San Pablo, que todo lo espera. Recordábamos en algún programa anterior que el Papa Benedicto decía que sin esperanza no se puede vivir. Una existencia sin esperanza no es vida. Y lo propio del amor es esperar. Lo decía San Agustín, que el amor es dos personas que se encuentran y que comienzan a emprender un camino juntos y a mirar juntos el horizonte. Y en ese sentido, ese camino hacia adelante supone una esperanza. Si no hay esperanzas, el amor decae, el amor decrece, el amor se debilita. Primero será la esperanza de unos enamorados que quieren casarse, luego será la esperanza de esos recién casados que quieren constituir un hogar, que quieren tener un espacio físico para vivir, para transcurrir la existencia, que tendrán unos proyectos de vivir momentos gozosos de comunión, momentos gozosos de intimidad, momentos de viaje, de expansión. Vendrá la esperanza de los hijos, de educar a los hijos y Dios bendice con ellos. Esperanza. Qué importante es que en el amor siempre haya una esperanza. Espera sin límites, dice San Pablo, pero también cree sin límites. El amor es confianza. Uno de los grandes daños para el amor son los celos. Los celos es como el gran cáncer de una unión matrimonial, quizá el cáncer más serio. ¿Y qué son los celos sino desconfianza? No creer en el otro, no creer en el amor de la otra persona, no fiarse de la promesa de amor hecho por el otro. El amor tiene tantas características. San Pablo las describe. Muchas veces en el sacramento del matrimonio, en la celebración del sacramento, se lee como lectura ese texto al que hemos aludido, del capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Por eso hemos querido usarlo hoy para reflexionar sobre el amor matrimonial, de pareja, pero vale para todo tipo de amor. Que el Señor nos ayude, que ayude a las parejas a vivir ese amor matrimonial, que ayude a quienes quieren contraer matrimonio a madurar y a tener como meta ese amor, y a todo cristiano nos ayude a vivir esa dimensión del amor en los diversos tipos de relación de amor que tenemos que vivir en nuestra vida cotidiana. Que el Señor de los milagros nos conceda el milagro de saber amar. Hasta otra oportunidad.